¿Qué tal? Buen día. Hoy tenemos el gran placer de contar con Ana Montaño y Natalia Mercado, dos coloristas que, bueno, pues tienen ya una amplia trayectoria, tanto en el medio de las películas como de las series. Y bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bien, gracias. Muchas gracias. Natalia, bueno, comentamos un poquito sobre su trayectoria. Ella es diseñadora, fotógrafa y colorista. Ha trabajado como demo artist y trainer, certificada para Blackmagic Design. Es también maestra a cargo del curso de corrección de color en el SAE Institute de México desde 2014. Actualmente es colorista en Cinema Máquina para proyectos de cine, televisión y series de Netflix, Amazon Prime y proyectos independientes. Y por otro lado, Ana Montaño es colorista también, residente en la Ciudad de México, tiene formación académica en diseño y comunicación visual, ha incursionado como colorista en la industria del cine, también en series de televisión, la publicidad, el videoarte y también en proyectos independientes. Pero hoy en día Ana es senior colorist en una casa postproductora llamada Cinematic Media, enfocada en proyectos de corto y largometraje. Y bueno, pues ha colaborado en distintos proyectos también para Netflix, Amazon Prime Video, Viacom y mucho más. Me gustaría que me comentaran exactamente cuál es el término con el cual se denomina a su función dentro de la industria, porque en sus orígenes apareció un término llamado color scientist y a mí me gustaría, primero que nada, saber si ese término todavía sigue vigente. Sí sigue vigente, Dale. pero, o sea, es una cosa completamente diferente a lo que nosotros hacemos. O sea, es complementario, pero nosotros no somos científicos del color, somos coloristas. Pero sí existe esa posición. Sí, Ok. justo. O sea, el nombre de nuestra posición es colorista. Y como decía Anita, el científico de color está encargado de otras cosas que complementan la corrección de color, pero son cosas técnicas que nada más son un complemento del oficio, pues. Muy bien. Me gustaría que nos compartieran cómo fue que descubrieron esa vocación. Ana. Pues es curioso, porque, bueno, yo estudié diseño y comunicación visual con orientación a fotografía audiovisual y multimedia, pero en la carrera la verdad es que nunca, o sea, no te enseñan exactamente el proceso de corrección de colores, como que se filma, se edita y ya sale, bye, ¿no? Como que no hay mucha profundización, o por lo menos cuando yo estudiaba. Entonces, literalmente mi primer trabajo fue en una postproductora muy chiquitita donde conocí a Natalia justamente. Y ahí fue donde conocí que existía más procesos todavía mucho más especializados después de editar algo, ¿no? O sea, todavía se tiene que conformar con el material en alta, se tienen que hacer VFX, se tiene que hacer color, se tiene que montar todo para ya sacar el producto final, ya como lo vemos en la tele o en el cine. Literalmente así empecé. Eh, Finalmente me gustó mucho la parte de corrección de color ya específicamente y ya fue cuando me fui adentrando muchísimo más en el proceso hasta ya ser colorista con los años. Sí, Muy bien. creo que no es una carrera o un oficio que por lo menos cuando nosotras comenzábamos eh, existiera alguien que enseñara corrección de color o que fuera una carrera de corrección de color. O sea, lo que dice Anita se parece mucho también a mi background porque yo realmente soy diseñadora, yo estudié diseño de productos, que es como diseño industrial, y, y luego me fui a especializar en fotografía digital a Vancouver. O sea, saqué foto digital y ahí pues conocí un montón de amigos míos, eran mexicanos, yo soy salvadoreña. Sí fue como topar, por lo menos a mí, fue toparme con algo completamente diferente, aprender algo completamente diferente. Eh, y sí, el background siempre viene de artes aplicadas, de arte gráfica, de fotografía, pero sí ha sido como en la marcha también irnos adentrando y aprendiendo cada vez más del oficio.
entonces entiendo que es muy reciente que exista un curso de corrección de color para que alguien se especialice y se desarrolle en esta área, pero ¿cuáles son los atributos que ustedes reconocen? ¿Cuáles los conocimientos previos que tiene que tener alguien que aspire a tomar un curso como estos y formarse como corrector de color? Cuál es el perfil? Bueno, a mí me gustaría agregar que creo que cuando Natalia y yo empezábamos en ese entonces, bueno, ella más que yo, realmente a lo mejor sí había cursos de corrección de color, pero no eran nada accesibles y mucho menos en México, o sea, ni menos en Latinoamérica, o sea, eran cero accesibles, eran como mucho más en Estados Unidos y ya está. Poco a poco, creo que con los años, conforme nosotros hemos ido avanzando, se ha ido como esparciendo muchísimo más este conocimiento ya en México. Entonces, ya hay muchísimo más cursos, a veces no tan accesibles, a veces sí, a veces no, porque creo que también estamos viviendo de cierta forma una especie de boom, aparte del digital, el énfasis en corrección de color. Y creo que eso es importante porque yo, por ejemplo, yo soy una colorista que no vengo de la parte análoga. Yo nunca hice color analógicamente porque simplemente ya no me tocó. O sea, yo soy completamente digital, ¿no? Entonces creo que ahí es como importante recalcar que creo que con el tiempo hemos tenido más auge o ha tenido más auge esta área, ¿no? Un poco desconocida. No sé tú qué piensas, Natalia. Sí, totalmente. Y yo igual, no, mi escuela no es análoga. Trabajo con gente que sí le tocó lo analógico y es muy lindo como compartir conocimientos con ellos porque sí, sí tiene que ver un poco, sí hay cosas que han cambiado y han evolucionado, pero es muy lindo también ver cómo el know-how de ellos era completamente empírico y era de pasarse información entre ellos, eran muy celosos con su información. Ahora creo que, bueno, ha habido un boom de la corrección de color desde que, creo que lo que empezaron fueron Apple cuando compraron, cuando le pusieron el color al Final Cut. Entonces, como en ese mismo tiempo, eh, bueno, salió Canon con su 5D Mark II, salió la Red One, como que empezaron a salir opciones mucho más accesibles, gente que editaba, pero que ya tenía acceso en su editor, pues en su computadora tenía acceso a un color que si bien era como para medio moverle, pero ya podían empezar a dar los primeros pasos de corrección de color. Y sí, ahorita, incluso cuando yo empecé más de lleno a hacer corrección de color, me acuerdo que los cursos eran carísimos, solo había un curso muy bueno de este australiano de Warren Eagles, de FX PhD, y era lo único que había. Lo demás eran como pedacito de acá, pedacito de allá, y ahora siento que ha habido un auge, está habiendo un auge muy, muy grande, que afortunadamente nos está tocando también a nosotros un poco ese empuje y también te obliga a mantenerte actualizado, a aprender cosas, pues, a compartir tu conocimiento también. Y pues con la pregunta que nos hacías hace un momentito, yo pienso que mmm, la instrucción gráfica es muy importante, o sea, es muy importante como alguien que tenga ojo, que tenga algún tipo de educación gráfica. Eh, pero también he conocido muchos coloristas que vienen de, no solo de ser fotógrafos, sino que vienen de ser editores y que tienen esta inquietud de tocar sus piezas, ya pues de darles una intención de color y así han ido abriéndose el camino. Afortunadamente ahorita hay un montón de información, hay un montón de cosas también que consumir, consumimos muchísimo más ahora que antes, o sea, ya el concepto de la tele cambió completamente. Cada quien tiene su plataforma o sus plataformas que quiera tener y tiene acceso a miles de cosas. Entonces siento que sí, sí se necesita como un poquito de ojo y de educación gráfica, pero he conocido también gente que viene de una educación mucho más técnica o cinematográfica también, que pues está ahora haciendo
corrección de color. Creo que es también que te guste y que te guste la tecnología, que te guste investigar, que te guste clavarte en cosas, que te guste ver cosas, analizar cosas. No sé qué Sí, pensamos. sí, yo creo que el área de corrección de color como que sí combina muy bien la parte técnica con la creativa, o sea, tiene tanto una visión muy, muy técnica y una visión muy, muy, muy creativa que todo el tiempo hay que estar desarrollando, ¿no? Y dependiendo de cada persona, pues a veces ciertas personas tienden más a la parte técnica y otras más a la creativa, pero en realidad es como esta combinación de ser... una cosa operativamente sensitiva, o sea, tienes que ser como muy observador, ¿no? Tienes que ser sensible finalmente, o sea, lo que decía Natalia de los editores, finalmente su perspectiva es narrativa, ¿no? Cuando editas, pero ven otras cosas, o sea, es como, es desde otro punto de vista, y los coloristas lo vemos desde otro punto de vista, y los cinematógrafos lo ven desde otro punto de vista. Entonces, al conjuntar todos los puntos de vista de manera creativa y sensorial, pues es cuando se crea todo esto. Obviamente con la camita de lo técnico. Entonces, por eso siento que es lo tricky del área de corrección de color, como tener estas dos muy desarrolladas. Como muy claras, ¿no? Como, Ujú. como tener muy claro cuál es la estructura técnica de lo que vas a hacer, porque a veces, bueno, yo que doy clases y veo como procesos de alumnos, a veces hay alumnos que tienen ideas muy lindas y tienen, eh, ajá, que sí tienen como esta escuela, ¿no? De que saben ver, que buscan referencias y todo, pero técnicamente también hay un reto técnico bien importante. No es que uno tenga que saber absolutamente todo de las cámaras y todo de cómo funciona el programa ni nada, pero sí hay una base técnica bien importante que creo que eso es lo que vuelve a un colorista, eh, no me gusta decir bueno o malo, pero que hace la diferencia de un trabajo fino a un trabajo un poco más amateur. Sí, Finalmente te usted, hace más versátil, perdón. Ujú. no, 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 no. Adelante, adelante. No, pues, complementando, o sea, que te hace finalmente más versátil, ¿no? O sea, como que tienes más herramientas porque te puedes agarrar de lo técnico y de lo creativo. Claro, me imagino que de esa manera pueden ustedes encontrar una forma de dialogar junto con estas personas que vienen de distintas áreas como el cinematógrafo o cinefotógrafo y el editor. En mi caso, por ejemplo, yo me formé como editor. Yo sí viví la época del analógico, el fin del analógico. Yo egresé de la escuela de cine en el año 98. Todavía pude hacer una película y postproducirla en analógico. Y no existía el concepto de corrección de color. Toda la fotografía se hacía en el set y lo que ibas a hacer al laboratorio a la hora de imprimir tu copia era lo que llaman el dar luces, ¿no? Cuando eventualmente nosotros nos incorporamos a la tecnología digital y empezamos a trabajar con estas maravillosas cámaras que nos daban muchas posibilidades, lo que a mi generación le pasó, y seguramente ustedes han trabajado con gente de mi generación, es que nos vino un bloqueo al ver a la cantidad de posibilidades y cómo nosotros visualmente no estábamos entrenados para hacer un uso juicioso de esas posibilidades, ¿no? O sea, hubo un cambio de tecnología, pero también un cambio de lenguaje al que hubo que adaptarse y que, por ejemplo, repercutió en que el trabajo de los fotógrafos que habían aprendido a entregar su trabajo terminado desde el set, ahora resulta que tenían que ajustarse a ciertos parámetros para que una buena parte del proceso creativo se ejecutara en la postproducción. Y eso me lleva a una pregunta. Eh, ¿Qué tanto de este resultado final que vemos en una película hoy en día, en términos de postproducción, es trabajo del cinefotógrafo o del colorista? Porque yo he visto cinefotógrafos, o más bien yo no he visto a veces cinefotógrafos en la corrección de color, ¿no?
entregan su trabajo y van a su siguiente trabajo y dejan todo en manos del colorista, ¿no? Entonces, al final del día, ¿quién toma las decisiones finales? ¿Qué tanto de su trabajo está visto en el resultado final? Pues mira, creo que para empezar sí depende muchísimo del trabajo. O sea, por ejemplo, si es una película llena de VFX, pues evidentemente la parte creativa va a estar en postproducción. Pero si a lo mejor es, no sé, un documental, puede ser que la fotografía es donde más la parte creativa, ¿no? Pero hablando en términos generales, yo siento que sí tiene que ser un poco de las dos, porque los coloristas no tendríamos trabajo si no tuviéramos la materia prima que es la imagen. Entonces, y si esa imagen no viene fotografiada con cierta intención o cierta exposición o cierta cosa, nosotros tampoco podemos como lograr maravillas, ¿no? Es algo que ya está hecho. Pasa lo mismo con edición, ¿no? O sea, en edición vuelven de alguna manera a reescribir el guión y lo que sea, pero están como de alguna forma amarrados a lo que ya se filmó y lo que el director y la visión del director en ese momento tuvo cuando dirigió a los actores, ¿no? O sea, como que llega un punto donde estás limitado con ese material que ya te dan. O Pero potencializado también. exactamente. Entonces, creo que nosotros, o sea, como coloristas, creo que sí tenemos la habilidad de potencializar y también, ¿por qué no?, de hacerlo no muy bien, ¿no? O no muy al gusto del fotógrafo, del proyecto que ha pasado por falta de comunicación o lo que sea. Pero creo que sí es complicado ver la diferencia entre si es más foto o más corrección de color, a menos que sea algo muy extremo, ¿no? O sea, como una corrección completamente así extraordinaria, entonces dices, bueno, claro, fue más corrección de color, pero no pudo ser si no hubiera sido la foto así. Entonces, siempre es que, yo siento que es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? O sea, no Yo, sé yo si... siento que sí necesitamos una base que nos permita hacer cosas, ¿no? Y como dice Anita, dependiendo del proyecto, es que a veces sí te toca hacer un poco de tripas corazón, como dicen por ahí. O sea, sí te toca como resolver cosas y solucionar cosas. Más que todo en documental, por ejemplo, que hay muchas cosas que se hacen muy guerrilla y que se van y graban cosas y se les va la luz y hay un poco menos de control porque vas con el feeling de una historia también. Toca a veces solucionar problemas, pero sí es un poquito una combinación de todo. Y igual Anita no me va a dejar mentir, ahorita también estamos como entrando en una etapa de la corrección de color en la que también el flujo de trabajo y la cantidad de trabajo nos obliga a que haya una planeación en la que probablemente no sea necesario que se llegue a sentar el fotógrafo conmigo para hacer 8 episodios, porque ya se sentó conmigo antes, porque ya hubo una planeación de cómo se va a ver eso antes de filmarse. Y eso es algo bueno, yo apenas estoy empezando en ese proceso. Anita tiene mucha más experiencia en eso, pero es algo que también ha ido evolucionando. Es como tratar de que los flujos de trabajo nos funcionen en pro de poder hacer las cosas rápido y bien. Entonces ya no es tan necesario que esté el fotógrafo contigo todo el tiempo, así de, ay, bórrale aquí, muévele aquí, ponme esta luz. O sea, ya las cosas fluyen un poco diferentes porque precisamente los proyectos exigen como que abordemos el tiempo de otra manera, que aprovechemos el tiempo de otra manera y que todo esté sucediendo al mismo tiempo. O sea, que no tenga que esperar nadie a que yo termine una corrección de color para hacer su trabajo, sino que todo suceda lo más al mismo tiempo posible. Es muy lindo, es muy interesante todo eso. Sí. De la misma manera, supongo que debe de ser una responsabilidad enorme para ustedes, dado que una corrección de color también puede incidir en el discurso audiovisual y resituarlo de otra manera, ¿no? Provocar una reacción diferente en el público dependiendo de los criterios que ustedes toman. Es decir, ¿en qué momento inicia su corrección de color? ¿En el momento en el que leen un guión?
en el momento en el que se sientan a platicar con un director o con un cinefotógrafo, en el momento en el que reciben el material. ¿En qué momento sienten ustedes que inicia su trabajo y en qué momento también creen que debería de iniciar el trabajo de corrección? Pues mira, como decía Natalia, de esta experiencia como de trabajar más en la pre, finalmente, o sea, desde que lees el guión, o sea, todos leen el guión, ¿no? Finalmente, o sea, es como una previsualización. Ay, una disculpa. Entonces todos leen el guión y todos, cada quien tiene como cierta visualización, pero imaginaria, ¿no? Y al final, pues todo el mundo tiene como que bajar eso visualmente. Entonces, creo que es muy válido que el colorista tenga esa opción de tener su propia visualización, digamos, imaginaria, y después junto con todos los departamentos de fotografía, arte, vestuario, dirección, etcétera, vayan como haciendo consensos de cómo es que quieren que la imagen se vea al final, porque finalmente el colorista es quien es el primer espectador, básicamente, ¿no? Es de los primeros espectadores del proyecto. Entonces, el colorista tiene esa capacidad de saber cómo, de alguna manera, sí, de saber cómo un espectador va a sentir el proyecto. Y eso a mí me parece muy interesante como esta parte de sentir, ¿no? En vez de preguntar como, oye, ¿cómo lo ves? Es, oye, ¿cómo lo sientes, no? O sea, ¿cómo sientes el proyecto? ¿Qué sientes aquí? Y es justo como esta parte, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del proyecto, si tú tienes una visión mucho más grande, más como ver todo el proyecto en su conjunto, a lo mejor puedes decidir por escena o por secuencia o por drama o por arco o por como sea, como quieran decidirlo, que la corrección de color ayude a amarrar o a cuajar más esa sensación, ¿no? Por ejemplo, sensaciones de penumbra, a lo mejor el personaje está teniendo un problema muy dramático y necesitan como hacer más intenso esa sensación. La corrección de color, por supuesto, que puede ayudar en eso. O viceversa, a lo mejor el personaje está, no sé, muy confundido, ya ha perdido la memoria y a lo mejor sobreexponemos todo, pero de manera, ¿cómo se llama? Digamos, adrede, o sea, de corrección de color, para que esas sensaciones lleguen, ¿no? Se transmitan como mensaje finalmente al espectador. Entonces creo que sí, sí es importante como hacer toda este caminito desde la pre. Sí, sí, pues sí. Es que sí, es bien padre porque Anita trabaja en un lugar en el que ha sido como muy pionero, digamos, en México en implementar esos flujos de trabajo que nosotros no los implementábamos antes. De hecho, se están ahorita implementando. Antes se le daba mucha más importancia a otras cosas que a planificar, ¿no? Incluso yo jamás me he sentado en forma a leer un guión, por ejemplo. Sí me siento con el director, sí me cuenta de qué va, o sea, sí he pasado como por todo ese proceso, pero a veces también uno tiene que agarrar proyectos en la marcha y es complicado, pero lo lindo es que podamos ver como un proyecto, un producto desnudo, por decirlo así, o sea, sin nada, y nosotros en ese momento es que empezamos justo a proponer, a ver cuál es el clímax, cómo va la historia, cómo podemos guiarla, cómo podemos hacer que el color sea una ayuda más, un personaje más, o sea, con cada proyecto es diferente, con documentales es diferente, con videoclips es diferente, con películas es diferente, con series es diferente, pero sí creo que en el momento en el que vemos la pieza o leemos un guión o vemos la pieza en crudo, sin nada, nosotros comenzamos a tener una idea. Principalmente cuando vos ves un proyecto, vos sentís cosas, independientemente que esté en logarítmico o que esté solo con un LUT para que medio se vea bien, independientemente de eso hay una historia, entonces vos la empezás a sentir, la empezás a estructurar en tu cabeza y ahí es donde empezás a proponer. Y eso es muy lindo. Creo que una parte muy importante también de ser colorista es esa comunicación que tenés con todas esas personas que, como dice Anita, se imaginaron mundos diferentes en sus cabezas. Entonces, unir todo eso, unificar todo eso es una chamba, es otra chamba, pues, no solo
que si lo quiero más azulito, o que si lo quiero más rojito, o si lo vamos a desaturar. Es más como sentarte y ponerte de acuerdo con alguien que soñó otra cosa diferente a la que vos sentiste probablemente. Y proponer y que las cosas jalen, pues, sin que nadie se enoje. Bueno, claro. Oigan, y justo a propósito de eso, ¿ustedes consideran que empiezan a desarrollar, ya sea espontáneamente o deliberadamente, cada una de ustedes un discurso en su trabajo que les pueda dar una especie de estilo que se pudiera reconocer, no ya entre el público, porque muchas de las áreas de la postproducción no son, y un poco de lo que van, es de que no se noten, yo trabajo para que mi trabajo no se note, pero en el sentido de las alianzas y las colaboraciones con directores, con cinefotógrafos, ¿ustedes creen que estén desarrollando o camino a desarrollar un estilo que haga que haya una constante por más diferentes que sean los tipos de proyectos que ustedes desarrollen? ¿Pero te refieres como una constante estética o una constante como forma de trabajo? No, una constante estética. Ah, yo no creo en eso. Yo creo que cada proyecto tiene su propia estética y no creo que, o personalmente no creo que un colorista tenga como una huella, ¿no? Así como ese colorista hace eso. Siento que un colorista, al contrario, tendría que ser lo más versátil posible para poder como recrear cualquier mundo, no importa si es ficción, documental, así. Evidentemente, sí hay como tal vez preferencias por género, ¿no? A lo mejor alguien se acomoda más en la parte de videoclips o en comerciales o en documentales o en ficción o así, pero no tendrían por qué ver estéticamente un proyecto con el otro. Sí, yo creo que más que, o sea, como en otras áreas de trabajo, más que ayudarte a hacer una cosa y especializarte en, no, es que yo solo hago, qué sé yo, Verde. verde, ajá, o no me gusta el magenta, o yo me encanta el silver retain, así súper viejito, ¿no? Pero más que ayudarte a eso, creo que te limita un montón. O sea, te limita un montón a ti como profesional para crecer y para aprender a ver y a solucionar otras cosas. Eh, que, ajá, que trabajar pues, con lo que te llega y sacarle lo mejor a lo que te llega. Creo que lo que sí me pasa de repente es que sí hay fotógrafos que eligen trabajar conmigo, por ejemplo, que ellos quieren trabajar conmigo porque les gusta la comunicación que tienen conmigo, porque les gusta la forma en la que yo trabajo, pero ni siquiera entre los proyectos de los mismos fotógrafos o los mismos directores, ni siquiera ahí hay coincidencias muchas veces. Los proyectos son muy diferentes. Claro. La pregunta, y bueno, esto me va a llevar a la siguiente pregunta. La pregunta la hago por esta situación. Alguna vez, hace no mucho tiempo, escuché a un colorista, cuyo nombre no puedo mencionar porque estoy seguro que ustedes lo conocen, que en algún momento, en alguna etapa, en alguna sesión de trabajo, eh, me decía, es que debería de haber una categoría en los premios cinematográficos para nosotros, para que, no solamente para que se reconozca nuestro trabajo, sino para que se entienda perfectamente la importancia sustancial que tiene en el acabado de una película. Y yo le dije, ¿y eso entonces a qué nos podría llevar después? ¿A que acaso el área de la fotografía se diluya y prácticamente lo que sea en el futuro sea un levantamiento de imagen, una captura de imagen, y que más allá del tanto por ciento que hoy en día ocupa el trabajo de corrección de color, sea prácticamente un 90%? Entonces, de ahí viene la pregunta, que probablemente ustedes tengan una tendencia, ya no lo llamemos estilo, una tendencia
que probablemente con la evolución o el desarrollo en el medio de la corrección de color, que es algo que está cobrando cada vez más fuerza y que pudiera estar haciendo a un lado el trabajo de otras ciertas áreas, nos lleve a pues tomar el control del área. De la misma manera que la dirección de fotografía, al menos en la publicidad, tomó una buena parte del control del trabajo en la publicidad, ¿no? Directores de fotografía que dirigen comerciales, directores de fotografía que sin ser los directores de la película guían el flujo de trabajo en el rodaje, y las películas tienen un acabado fotográfico por encima de la narrativa. Yo creo que esto se deriva a cómo podemos visualizar hoy en día los proyectos. O sea, antes el fotógrafo era básicamente el único que sabía más o menos cómo se iba a ver y por eso tenía como este rol tan dominante, ¿no? Precisamente por digamos como por las herramientas que se utilizaban en ese momento. Creo que hoy en día se ha abierto tanto, es tan inmediata la imagen, que no es que un rol tome más o sea, sea más dominante que otro, sino simplemente se vuelve un poco más colaborativo, por así decirlo. Es como, como si los coloristas puliéramos el diamante en bruto. O sea, si ese diamante en bruto no existe, no vamos a sacar un diamante brillante y hermoso. No, no existe. Y en relación a lo de que si los coloristas deberían de tener un premio por aparte y tal, yo tengo sentimientos encontrados con eso porque una parte de mí, claramente soy colorista y digo, claro, merezco un premio, me gustaría que alguien me premiara, ¿no? Pero también entiendo muy bien la parte de que mi trabajo no sería absolutamente nada si yo no tuviera esta otra materia prima. Y creo que ahorita es muy abstracto todavía de entender realmente qué es hacer corrección de color o qué es colorista, porque no nada más es mover los botones y darle más azul y más verde y ya está, sino es como toda esta parte que hemos estado platicando, todas estas habilidades de visualización, de comunicación, de expresar a través de esa herramienta un poco abstracta que todos vemos y sentimos, pero no sabemos ni cómo fue. Y eso es lo que vuelve complicado que sea un premio tan tangible, creo yo, o sea, más como, ¿no? Como edición o como sonido, que ahí está tangible, pero color es una línea muy difusa todavía. Siento que todavía no estamos como ahí como para saber bien, ah, esto es foto, esto es color. Es raro. Sí, sí, es cierto, la línea es muy, muy difusa todavía. Y sí, a mí me pasa lo mismo que Anita, o sea, claro, pues tu ego te dice, pues si yo le ayudé a que esa foto se vea más linda, porque yo no soy parte de ese premio, ¿no? Pero al final, sí, o sea, nuestro trabajo es muy importante, pero tiene que existir esa materia prima, tiene que existir esa foto que me permita también a mí llegar a algo. O sea, yo veo ahora trabajos de fotografía en correcciones de color en series que digo, wow, o sea, cada serie ahora, cada capítulo de, qué sé yo, de una serie como Dark, por ejemplo, es una película completa y está perfectamente fotografiado. Yo sé que ahí hay corrección de color, yo sé que hay intención cromática, yo lo sé, pero también no podemos dejar de reconocer que es una labor que complementa a la fotografía. Nosotros complementamos la fotografía de otra persona. Y hay muchos coloristas que les cuesta un poquito entender eso, pero creo que con el tiempo es algo que se va a ir unificando y el respeto que le debemos a la fotografía de alguien más es el mismo que nos merecemos nosotros. Siento que es algo que va de la mano. Pues yo no lo vería como que nosotros vamos a poder hacer en algún momento el 90% de la chamba, porque no creo que vaya por ahí, no se trata de eso. Eso sería casi que hacer un CGI, es como hacer algo, generar algo por computadora, y no es eso, es súper lindo tener en las manos material que te permite hacer cosas,
que podés manipular, que podés potencializar. Eso es muy bonito. Siento que es una labor que vamos a tener que compartir por los siglos de los siglos. Y está bien. Muy bien, me encanta eso que dicen. Y bueno, la pregunta pues de mi parte es un poco tendenciosa porque yo como editor, yo ya estoy viendo un poco el futuro y cómo empiezan a surgir películas editadas en software. Y entonces ahí es donde uno tiene que tratar de defender como editor esa parte humana de su trabajo, esa parte que pudiera hacer la diferencia entre algo que está, digamos que resuelto a partir de más tecnología que de sensibilidad, eh, porque pues pudiera ser que el medio audiovisual en sus distintas divisiones sufra una gran transformación en un futuro próximo. Y la pregunta a todo esto es, ¿cómo visualizan el desarrollo en un mediano plazo del área de la corrección de color, tanto en el cine como en las series? En un mediano, ¿Hacia dónde? en un mediano plazo no creo que vaya, como tú dices, como algo tan, aunque sí hay tendencias de que ya un lute lo resuelve todo y ya para que el colorista, no creo, porque así como edición, color necesita una craft humano, o sea, tiene que, ¿no? El software nunca va a saber si eso va a machar o no, no va a saber si la intención era sentir miedo o no, eso es, no se puede reemplazar. Entonces no creo yo a mediano plazo, por lo menos, que sea la tecnología suficientemente inteligente emocionalmente para que reemplazara a un editor o a un colorista. Sin embargo, siento que podría ser que nos ayudara más a eficientizar más procesos, ¿no? Como hacer más automáticos a la hora de capturar la imagen, revelarla tal y sacarla. O sea, eso sí, como mucho más automatizado todo por medio de metadatos, que ya existe, ¿no? Pero menos manual la cosa, más creativa, más chance a que simplemente tú no te preocupes cómo fue capturado el material ni cómo va a salir, si ya te preocupas por esta cosa emocional. Yo siento que así sería o así sería el mundo ideal. Pero sí, pero ajá, yo sí creo que va para ahí también. O sea, creo que sí, hay ahorita un boom de tecnología y un montón de cosas que se están automatizando, que se están reestandarizando, podría decirse, como para optimizar el flujo de trabajo y reducir también el margen de error que puede haber. Entonces, yo creo que va más por ahí, porque si bien ahora el mismo DaVinci, o sea, los mismos programas tienen opciones para hacer balances automáticos, para hacer eh, cosas que nos facilitan un poco el trabajo, no es suficiente la herramienta, no es suficiente el análisis de una herramienta para hacer un match de una secuencia, por ejemplo. No solo se trata de que si este corte es azul, este sea azul también. Hay un montón de cosas entre imágenes que también nosotros tenemos que tener esa sensibilidad de decir, bueno, si esta luz de esta ventana está incidiendo de esta manera sobre el personaje y hay un siguiente corte, yo no solo me fijo en que el color de la piel sea igual, sino que esa luz exista también en el otro corte si no está desde abajo. Entonces, creo que por darle un ejemplo como muy, muy cotidiano, pero creo que son cosas que una máquina difícilmente lo va a poder hacer. Y ya no digamos tomar decisiones oye, pues dime qué sientes cuando ves esto y cómo lo vas a hacer, Sí. cómo vas a hacer esta escena roja, cómo. O acentuar, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas que a lo mejor en producción justo no dan tiempo y así, y en corrección de color toca acentuar, ¿no? Como dicen, como manipular un poco más la luz, darle más sentido, darle más forma. Eso no, tampoco un software no. Sí, pero puede ser que un software nos haga una cama de algo medianamente parejo
bueno, que es lo que se está buscando también ahorita con tener una preproducción que esté más controlada la imagen desde antes, ¿no? Pero sí, justo lo que dice Anita, lo que está pasando es que la tecnología nos está facilitando en tiempos también para que nos podamos enfocar más en la parte creativa del color, que no siempre se puede. Si tenés un episodio o una peli con 1000 cortes y tenés, qué sé yo, 18 horas para hacerlo, pues sí, creo que la tecnología en lo que nos va a ir ayudando es en que podamos tener una base un poquito más inmediata y automática para nosotros ya solo dedicarnos a hacer el trabajo fino. Creo que a mediano plazo para ahí poder ir la cosa. Ahora bien, a mí me gustaría que nos compartieran cuál ha sido el proyecto más retador que hasta hoy han enfrentado, tanto en una serie como en una película. Y cuál puede ser también la diferencia entre abordar una serie y una película. Pues a mí, creo que a mí se me viene a la mente una serie que se llama Hernán, que está en Amazon Prime. Se utilizaron otras tecnologías de metadatos para VFX con unos lentes específicos, entonces todo ese flujo de trabajo era bastante un poco más complejo. También se implementó toda esta parte de look development y así, pero finalmente era como los primeros pininos, ¿no? De encontrar la forma a esa imagen. Y la verdad es que había un gran reto en ese proyecto que era machar la luz del exterior porque no tenían mucho tiempo. Entonces ahí sí hubo mucha colaboración, mucha comunicación entre fotógrafos y yo de cómo abordar ese tema de match de luces, que obviamente nos ayudamos entre los dos. Yo acentuando de este lado y ellos tratando de machar lo más posible el sol y todas esas cosas muy complejas de fotografía. Y, y creo que otro proyecto completamente diferente fue una película muy underground que se llama Externo. Y esa fue otro reto completamente diferente porque los directores son del área de economía, no eran para nada cineastas, tenían algo que ver con cine, pero les encantaba y pues hicieron la película y ya está. Y la verdad es que el resultado fue muy, muy bonito, eh, pero sí fue como un reto, como primero trabajar la distancia porque los fotógrafos estaban en Alemania y ellos eran argentinos y yo aquí en México y sin saber mucho del flujo, entonces había que organizarlo. O sea, aquí ya no tocó la pre, ¿no? Aquí ya fue de, éntrale en la post como se pueda. Y creo que ese es otro reto, ¿no? Como a entrar en un proyecto como directamente en la post sin tanta pre, es a veces un poco complicado porque ellos ya pasaron muchísimo tiempo con el pensamiento del proyecto, están súper contextualizados, ya saben pues qué sucedió, cuál es la historia, tal, y tú estás en cero y en blanco. Entonces digo, Sí. como un balde de agua fría, pero sí. Sí, híjole, yo no sé, yo antes de trabajar en cinema, casi toda mi escuela es de comerciales. Creo que de los retos más grandes con los que yo me topé en este lugar, en donde trabajo ahora en cinema, fue cuando empezamos a migrar al HDR, cuando empezamos a trabajar en HDR, porque me acuerdo que hicimos una serie para Amazon Prime que se llama Cómo sobrevivir soltero, y la hice junto con Fedra, la colorista que está ahí con nosotros. Y, y sí fue un reto muy, muy, muy grande para mí, porque aunque yo entendía cómo funcionaba el HDR, yo entendía como todo lo técnico, los settings y todo, es como un cambio de chip de cómo ves, porque es un contenedor de luz mucho más grande, tu ojo se acostumbra luego a eso y de repente yo terminaba de hacer algo, me iba y cuando regresaba era como de, me asustaba lo que llegaba a ver, porque era algo como demasiado, demasiado contrastado, demasiado brillante, me costó como poder modular mi ojo para
ocupar la herramienta sin abusar de ella un poco. Creo que se fue de mis primeros retos. También hicimos un proyecto en pandemia, es un documental independiente de una directora mexicana que se llama Natalia Almada y se llama Users. Y el reto de Users era que se hizo todo remoto, se hizo todo vía remota. O sea, ellos tenían un monitor en San Francisco que nosotros les mandamos de acá, era el mismo monitor que tenía yo en Cinema y todo tenía que fluir perfectamente, pero al final pues siempre había o sea, sí fue un reto técnico de que si se desconectaba, que si el material, que si estábamos viendo lo mismo y la comunicación también de repente se volvía un poco tensa porque yo veía una cosa, a veces yo veía en otra, como que el arranque fue bien complicado, pero al final pues terminó un producto muy, muy lindo que pues sí, el reto fue hacerlo a distancia, hacerlo de lejos y no rompernos todos en el intento, ¿no? Me imagino que justo en estos últimos tiempos han estado adaptándose a esta circunstancia de trabajar a la distancia, no ya tanto por formar parte de equipos multinacionales, sino por la situación de la pandemia en la que vivimos todavía, ¿no? Lo digo porque a mí ahorita estoy postproduciendo una película y pues estoy trabajando con un diseñador de sonido por primera vez con quien yo no había trabajado y todavía llevamos 2 meses trabajando y todavía no tengo el placer de conocerlo en persona, ¿no? Todo ha sido a través de juntas por Zoom. La pregunta es si esto todavía puede acabar incidiendo más en la relación de trabajo y en el resultado final. Mm, o sea, creo que depende del proyecto y creo que aunque sea remoto o físico, o sea, a pesar de estas dificultades de comunicación del remoto, que el internet se te cayó, que no están viendo lo mismo y tal, siento que ya ahorita ya estamos en un punto bastante cerca de sí lograrlo. O sea, ya ahorita hay muchos, justo en la pandemia, todo el mundo se puso las pilas y ya hay, bueno, ahorita ya hay bastantes como servicios de streaming donde puedes como visualizar específicos para corrección de color, etcétera. Que yo creo que van a ir surgiendo muchísimo más, porque creo que sí, la pandemia abrió una puerta que no se quería abrir tal vez tanto, donde participaran justamente personas que estuvieran en lugares completamente diferentes o así. No creo que el método de hacerlo remoto o físico influya en cómo va a quedar el trabajo final, porque finalmente cada quien lo hace de manera, o sea, con sus herramientas en ese momento. A lo mejor no están las personas físicas, pero uno sí tiene el monitor adecuado, las herramientas adecuadas, ¿no? El fotógrafo tiene sus herramientas, todo el mundo tiene sus herramientas, pero simplemente no estamos como tan juntos físicamente, ¿no? Sí, es cierto que a lo mejor en ocasiones se podría perder como esta parte pues más humana, ¿no? De estar codo a codo y así, pero también siento, es como una y una. Hay proyectos donde creo que se perdía mucho el tiempo, horas y horas y horas. Sí. Entonces, ¿no? Se perdía mucho el tiempo y ahorita siento que es mucho más eficiente, precisamente por esta cosa del remoto, es como, bueno, te tienes que eh, conectar a la junta a esa hora, tenemos solo este tiempo, entonces siento que se ha vuelto un poquito más ordenado en ese sentido, pero bueno, se pierde esta comunicación, tal vez las risas en el momento, a lo mejor con el delay ya no es tan chistoso, yo qué sé. Sí. No, ya no es tan Ya padre. dio risa tu chiste. Ya no dio risa tu chiste. Pero creo que hay proyectos donde se puede adaptar completamente todo. Y creo que también la manera de hacer los proyectos es de alguna manera una causa de cómo los vemos también. O sea, hoy día con la pandemia ya no vamos al cine, o ya es muy poco común que vayamos al cine con muchas personas, y no estamos en casa y le ponemos pausa, play, y la manera de visualizar los proyectos son de otra manera que antes. Eso también es importante. Sí, sí es cierto.
Y también, no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa mucho ahora que nos ha tocado trabajar remoto. También es muy lindo que siento que ha puesto en raya a mucha gente, como que la gente ahora está haciendo más su chamba. O sea, para mí que un fotógrafo o un director se siente y con código de tiempo me diga, oye, es que aquí tal cosa, aquí tal otra, claro, eso antes no pasaba, era más inmediato, llegaban y era, no, ahí tal cosa, como que era más inmediato la comunicación, pero siento que también ahora la gente se está comprometiendo diferente a su trabajo, está haciendo las cosas diferentes, siento que prestan más atención, que están más enfocados, porque perdemos menos tiempo también. Yo siento que esto no sé en qué momento se vaya a normalizar, si se llega a normalizar, pero creo que ha venido también a ayudar no solo en esa comunicación hacia nosotros, sino en el diálogo interno de ellos mismos, como de las mismas personas que hacen sus proyectos, del director, llamarle fotógrafo o quien sea. Siento que también esto nos ha obligado a que cada quien se responsabilice de su trabajo y que no todo quede en que, no, es que yo le dije a Anita tal cosa y ya, ¿sabes? Sino que también es como bien lindo que todos estamos acoplándonos a este sistema de trabajo, cada quien enfocándose bien en su trabajo, pues, porque como ahora ya todo queda registrado, pues ya todos tenemos que hacerlo diferente, pues. Muy bien. Ahora, una última pregunta. ¿Cuál es aquella película o serie que les habría gustado colorizar? Aquella película que ustedes dicen, me habría encantado estar en esa película. Muchas. Ay, sí. Sí. Muchísimas. Creo que a mí me gusta mucho una película que se llama La vida en rosa. Me fascina cómo se ve, cómo usaron el color, cómo está todo. O sea, sí me hubiera gustado participar en esa película a lo mejor. Digo, ya no es tan actual, pero no es tan vieja, ¿no? No me acuerdo ni de qué no es. No es tan vieja, pero tampoco es tan actual, ¿no? Uh-huh. Híjole. Bueno. ¿Perdón? Es que hay dos, hay una que se llama La vida en rosa y otra que se llama Mi vida en rosa. La vida en rosa es la de Marion Cotillard. Esa, ¿Te refieres a esa? esa. Muy bien. Esa. Francesa. Sí, esa me gusta muchísimo cómo se ve. Híjole, no, a mí me encanta, por ejemplo, es que sí, me gustan muchas cosas. Me habría encantado trabajar en un proyecto como Stranger Things, por ejemplo. Se me hace que la imagen es hermosa. O sea, todo pareciera o sea, no sabes si estás viendo una ilustración, si estás viendo una foto. A mí eso me vuela la cabeza. Y me gusta también mucho el cine español. Me gusta mucho la corrección de color de los españoles. Me habría encantado trabajar en un laberinto del fauno, por ejemplo. O sea, se me hace muy lindo. En una peli de Almodóvar también que todo lo tiene perfectamente cuadriculado desde el arte. Y eso, siento que el cine europeo tiene cosas muy lindas. O sea, hay cosas los alemanes están haciendo cosas muy lindas. Hay una serie que se llama El Perfume que me encantó. Yo no sé si sigue en Netflix, pero la corrección de colores es hermosa. O sea, no solo la foto, sino que hay intenciones bien marcadas, pero de una forma muy, muy sutil y muy linda. No está en tu cara, pero te transmite cosas muy lindas. Es muy bonita esa corrección. Si la pueden ver, esa serie. Está basada en la historia del libro, ¿no? Pero no es exactamente como la película también del perfume, es otra cosa, es otra historia. Eso se me viene a la cabeza, seguro más tarde se me ocurre algo más. Muy bien. ¿Alguna cosa que ustedes quieran agregar, comentar? ¿Alguna palabra, digamos que de motivación o de aliento para quienes estén empezando a sondear
a sentirse atraídos por el tema para desarrollarse, para profesionalizarse en? Pues creo que de los mejores consejos sería como probar, testear todo, sí, ¿no? Como que ahorita ya estamos en una época donde la información está bastante accesible y hacerse como de que no sé y déjame ver, o sea, siento que probar cosas estaría como mucho más interesante, como tener claro, como este punto A, o sea, quiero, ¿no? Vengo de aquí y quiero este resultado, no como tan bueno, a ver qué pasa, ¿no? O sea, obviamente dentro de eso sí hay la parte de experimentación, pero siento que es mucho más, o al menos en un lenguaje más cinematográfico, saber el lenguaje, ¿no? Saber las letras, cómo combinarlas, cómo hacer las frases y cómo hacer la oración, creo que es bastante importante tener eso claro. Sí, sí, como no, ajá, que no sea todo como a ver qué pasa, ¿no? Como al azar, sino ir buscando un camino. Es una pregunta que me hacen constantemente los chavos cuando terminamos curso o cuando estamos a la mitad de un curso, es como, pero ¿qué hago? O sea, ¿cómo me meto a la corrección de color? Y siento que al final es bien importante eso que dice Anita, es como hacerlo, probar. O sea, yo siempre les digo, hace cosas de tus compañeros, hace cosas que vos querés hacer. Si te llega un videoclip y vos querés hacer videoclips, investiga de eso, busca qué se está haciendo, ve hacia dónde van, involúcrate lo más que puedas en todo. Y, y siento que es una carrera muy linda que afortunadamente está empezando y una puerta lleva a la otra y esa puerta lleva a la otra si uno es constante y si uno se compromete con lo que hace, con lo que aprende, con lo que enseña, con lo que dice. Entonces, para eso creo que sí se necesita probar, investigar, aprender y creo que de las cosas más importantes que va de la mano con aprender es pues ser humilde y preguntar también, o sea, darte cuenta que no, aunque hay mucha información ahí, pero también hay muchas personas que tienen mucho que aportarnos y, y creo que eso es muy importante. A mí, yo valoro mucho cuando alguien llega empezando y no llega sabiéndolo todo, ¿no? Sino que quiere aprender, que quiere saber, que quiere probar. Y eso, creo que eso es muy importante. Y ser constante y darle la importancia a cada proyecto que te llega como si fuera lo más importante para ti, porque es lo más importante para alguien más. Entonces siento que esas relaciones que uno va construyendo son muy importantes también. Muy bien, pues les agradecemos enormemente haber compartido su experiencia, sus conocimientos con nosotros, su entusiasmo. Ha sido realmente una gran charla, me la he pasado muy, muy bien, he aprendido cosas que no imaginaba, he resuelto incluso dudas existenciales que yo tenía respecto a esta área con la que he trabajado sin comprenderla tanto como debiera. Y bueno, pues nosotros esperamos a toda la gente 7 al 13 de agosto en el MICAM, en esta muestra internacional de cine que va a tener una edición híbrida. Los cortometrajes y los largometrajes van a ser presentados en el Cine Villa Olímpica y al mismo tiempo en nuestra página para poder ser disfrutados online, acompañados de estas conversaciones tan enriquecedoras. Así que pues les agradezco muchísimo en nombre del MICAM el que nos hayan compartido sus conocimientos y su experiencia. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias.